Ahora que ya sabemos qué son las contingencias laborales, vamos a aprender qué debemos hacer si nos encontramos en esa situación. El primer paso y más importante es hacer la denuncia. Si no hay denuncia, no hay forma de que el sistema de riesgos del trabajo nos brinde cobertura. ¿Quién tiene que hacer la denuncia? La ley dice que quien está obligado a hacerla es el empleador, pero tanto el trabajador damnificado, un familiar, un compañero o un simple testigo puede hacer la denuncia ante la ART. ¿Cómo realizar la denuncia de manera fehaciente? Lo más conveniente es hacerlo por escrito mediante un telegrama laboral. En cualquier sucursal de Correo Argentino podés pedir el formulario o incluso descargarlo de la página web y una vez completo enviarlo de forma gratuita. En el telegrama deben figurar tus datos personales, los datos de tu ART, que podés obtenerlos del buscador de la página web de la Superintendencia, los datos de tu empleador, que figuran en el recibo de sueldo, y un detalle de la contingencia, que sería una explicación de cómo y cuándo te accidentaste o cuáles son tus síntomas de la enfermedad profesional y cuándo comenzaron. Si tu empleador cambió de ART, ten en cuenta que siempre la denuncia deberá hacerse ante la aseguradora que tenía en el momento en que te accidentaste o en que aparecieron los primeros síntomas. Veamos ahora cómo proceder si tenemos más de un trabajo. Si el accidente ocurre en el trayecto entre el domicilio y el trabajo, la denuncia tenemos que hacerla ante la ART del trabajo al cual estábamos yendo o regresando. ¿Y si me accidento yendo de un trabajo al otro? Haces la denuncia ante las dos ART, pero las prestaciones serán brindadas por la aseguradora del trabajo al que estabas yendo. Ambas ART van a ser las que justifiquen tus ausencias ante los empleadores. Pero, ¿qué pasa si me accidento en uno de mis trabajos y tengo que faltar a los dos? Veamos un ejemplo. Diego trabaja a la mañana en una panificadora y a la tarde en un call center. Esta mañana se le resbaló una cuchilla y le provocó un corte importante en la pierna. La denuncia la va a tener que hacer ante la ART de la panificadora porque el accidente pasó ahí y la licencia va a ser por accidente de trabajo. En cambio, en el call center, la ausencia será justificada como enfermedad inculpable. Para el caso de las enfermedades profesionales, vamos a conocer la historia de Clara. Ella trabaja como docente de primer grado por la mañana y a la tarde como secretaria en una escuela para adultos. Hace unos meses empezó a molestarle la garganta y a tener dificultades para elevar la voz. El médico le dijo que el origen de esas dolencias era la sobrecarga en el uso de la voz. Entonces, ¿ante cuál ART tiene que hacer la denuncia? Cuando el agente de riesgo, que en el caso de Clara es la sobrecarga en el uso de la voz, está presente en solo uno de los empleos, la denuncia se radica ante la aseguradora de ese trabajo. Es decir, que la denuncia la tiene que hacer ante la aseguradora de la escuela donde es maestra y la licencia va a ser por ART. En el otro trabajo va a ser considerado enfermedad inculpable. Supongamos ahora que Clara en la escuela para adultos también diera clases. Si esto fuera así, el agente de riesgo de sobrecarga en el uso de la voz estaría presente en los dos trabajos. Entonces, ¿cómo decide ante cuál ART hacer la denuncia? Cuando el trabajador se encuentra expuesto al agente de riesgo en todos sus empleos, la denuncia corresponde hacerla ante todas las ART involucradas. En ese caso, la cobertura va a ser brindada por la aseguradora del trabajo en el que percibió mejor sueldo el mes anterior. Ahora que ya sabemos cómo hacer la denuncia, analicemos algunas situaciones. ¿Sabés que hace como 2 meses que me duele el hombro? Creo que me quedó resentido de aquella vez que volví a casa y el colectivo chocó y me caí contra los asientos. Desde ahí me duele cada vez más. ¿Y no le avisaste al supervisor para que te mande la ART? Hola doctor, ¿se acuerda de mí? Hace más de un año nos vimos porque me dolía la muñeca. Hice las sesiones de kinesio y mejoré, pero hace un tiempo que me empezó a molestar de vuelta. Ahora me duele hasta el brazo y me cuesta mucho escribir en el teclado y usar el mouse. Encima tenemos cada vez más trabajo y no salgo de la computadora. Ah, pero yo no pensé que tu problema podía ser por el trabajo. En ese caso tendrías que ir a la ART. La normativa indica que el trabajador cuenta con 2 años después del accidente o de los primeros síntomas de la enfermedad profesional para hacer la denuncia. Una vez realizada,
La ART, en un plazo no mayor a 72 horas hábiles, debe brindarte la atención. ¿Esto qué quiere decir? Que si la contingencia denunciada no es de alto riesgo, la ART en menos de 3 días debe responder a tu necesidad. En cambio, si fuiste atendido de urgencia en otro centro de salud, en ese plazo la ART deberá hacerse cargo de tu tratamiento. Es importante que sepamos que el hecho de hacer la denuncia no garantiza la aceptación de la contingencia por parte de la ART. Las aseguradoras cuentan con 10 días hábiles para aceptar o rechazar la denuncia. Pueden extender ese plazo por 10 días hábiles más siempre y cuando notifiquen al trabajador, pero mientras tanto, durante todo ese tiempo, deben continuar brindando la atención médica. Superintendencia de Riesgos del Trabajo, buenos días, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, yo hice la denuncia de un accidente que tuve cuando iba a trabajar y ahora la ART no me quiere atender. ¿Qué tengo que hacer? Si en esas primeras 72 horas hábiles no recibiste la atención o la recibiste y luego rechazan tu denuncia, podés recurrir a la comisión médica para iniciar un trámite que resuelva esa situación. ¿Qué son las comisiones médicas? Son sedes de la superintendencia distribuidas a lo largo de todo el país, en donde, entre otras funciones que vamos a conocer más adelante, se evalúan los daños a la salud de los trabajadores y el proceder de las ART en cuanto a las cuestiones médicas. Los trámites en comisiones médicas se pueden iniciar de manera personal o por correo postal. ¿Se puede ir a cualquier comisión médica? No, tenés que ir a la comisión médica que te corresponda de acuerdo al domicilio que figura en tu DNI o el domicilio de tu lugar de trabajo. Los trámites solamente pueden ser iniciados por el trabajador, un familiar o el representante legal o apoderado. Si lo que te pasó es que la ART no te contactó en plazo, tenés que iniciar un trámite que se llama silencio de la aseguradora. Con esa gestión se intima para que la ART atienda esa denuncia. En cambio, si rechazaron la contingencia, el trámite a iniciar dependerá del tipo de rechazo que sea. Si la contingencia rechazada es un accidente ocurrido en ocasión de trabajo o en el trayecto desde o hacia el mismo, el trámite que tenés que realizar se llama rechazo de accidente laboral. Superintendencia, buenos días, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, denuncié las varices a la ART y me mandaron una carta diciendo que yo las tenía de antes y nada que ver. Hace 8 años que trabajo parada, antes no las tenía. En este caso, corresponde iniciar un trámite por rechazo de enfermedad profesional listada. Si en cambio la enfermedad denunciada no figura en el decreto número 658 o sus modificatorias, se va a iniciar un expediente por rechazo de enfermedad profesional no listada. Los requisitos para iniciar estas gestiones ante las comisiones médicas y realizar el seguimiento de cada uno de los trámites se pueden consultar en la página web, llamando al centro de atención telefónica o enviando un correo electrónico a la mesa de ayuda. Es muy importante que sepas que si tuviste un rechazo y por tu condición de salud no podés presentarte a trabajar, justifiques las ausencias ante tu empleador con un certificado médico, que puede ser de la obra social, del hospital público o de un médico particular. Pero si la contingencia fue aceptada, no es necesario que presentes nada porque lo hace la ART. Denunciar las contingencias laborales es el primer paso para activar la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Si tenés algún tipo de objeción sobre el accionar de la ART, contáctanos.